Vamos a comenzar entonces con nuestra clase, el tema número 1 correspondiente a bioquímica clínica. Como introducción, debemos indicar que la bioquímica y la medicina disfrutan de una relación mutuamente cooperativa. Tanto los estudios bioquímicos han ilustrado muchos aspectos de la salud y la enfermedad, así como también la medicina, es decir, el estudio de estos aspectos, han abierto nuevas áreas en la bioquímica. Durante la gestión se realizará un énfasis importante sobre la importancia de la bioquímica en situaciones fisiológicas, principalmente, pero también vamos a estudiar un poco las situaciones patológicas. La bioquímica efectúa contribuciones muy importantes en el campo de la biología celular, de la fisiología, de la inmunología, de la microbiología, y estas relaciones ponen de manifiesto que la vida, como la conocemos, depende de las reacciones y de los procesos químicos. Por eso es que les he copiado este mensaje de Philips Handler, que indica que la vida solo puede comprenderse en su esencia mediante el lenguaje de la química. Y esto es cierto, porque si nosotros no comprendiésemos a cabalidad lo que sucede a través de las reacciones químicas, que se van a resumir en reacciones metabólicas, tanto anabólicas como catabólicas, entonces no podríamos comprender efectivamente qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo. ¿Cuál es la relevancia que tiene la bioquímica con relación a la medicina? ¿Por qué es importante el estudio de bioquímica en la carrera de medicina? La bioquímica clínica se va a ocupar de aspectos de la bioquímica relevantes para la medicina, lo que va a permitir explicar de manera concreta el funcionamiento del organismo como un sistema químico. La bioquímica va a definir los trastornos en casos de enfermedad y especifica cómo se desempeñan terapias para restaurar las funciones corporales. La bioquímica clínica aporta el fundamento para entender la acción de los fármacos. Por ejemplo, podrían ser fármacos que disminuyan la presión, es decir, hipertensivos, también fármacos antidepresivos, fármacos utilizados en el tratamiento de algunas enfermedades crónicas como la diabetes. También ayuda a comprender la aplicación clínica de las proteínas recombinantes, de los vectores virales y de un gran grupo de ciencias que actualmente se las conoce con el nombre de ciencias ómicas. También proporciona las bases para la interpretación de los resultados de exámenes de laboratorio y también ayuda a comprender cómo el estilo de vida y en particular la dieta influyen en nuestro rendimiento y en la forma en la que el organismo envejece. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si en nuestra dieta no incluimos a las vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D, entonces esto va a producir la liberación, la formación de radicales libres, y los radicales libres son los que van a provocar un envejecimiento celular prematuro. También la bioquímica describe cómo los sistemas celulares de señalización y de comunicación están relacionados con la respuesta a los estados de estrés y el mecanismo, como ya lo habíamos indicado, de acción de los fármacos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay una definición que ustedes ya la han visto el año pasado
y la Organización Mundial de la Salud define salud como el estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad e inseguridad. Hace muchos años, durante siglos, la salud estaba relacionada simplemente con la ausencia de enfermedad y describía el estado de salud siempre en términos negativos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que describíamos a una persona como una persona sana cuando no tenía cierta alteración. Entonces, siempre estaba descrita en términos negativos. Tanto es así que, por ejemplo, un escritor francés de apellido, denme un segundito, no lo recuerdo, describe que una persona sana era una persona insuficientemente estudiada, una persona insuficientemente explorada. Es el escritor francés Romans. Entonces, él considera y describe que una persona sana era una persona insuficientemente explorada. Recién en 1946, la Organización Mundial de la Salud define el estado de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad e inseguridad como la definición de salud. Es la primera vez en la que se define salud en un sentido positivo. Pero estamos hablando de 1946. En esa situación, en esa circunstancia, esta definición recibe numerosas críticas, ya que se creía que esta definición de salud era una definición subjetiva y estática, y que comparaba la salud simplemente con el estado de bienestar y no daba la importancia necesaria a la capacidad de funcionar bien del organismo de los individuos y que por lo tanto alcanzar un estado de salud en estos términos era prácticamente una utopía. Obviamente, a medida que han pasado los años, se ha podido comprender en su esencia esta definición que proporciona la Organización Mundial de la Salud. Y se entiende, por ejemplo, por estado de bienestar físico, al estado en el que el organismo funciona de manera óptima. Es decir, que los procesos que se encuentran se van a encontrar, o los procesos, mejor dicho, que se producen dentro del organismo, se encuentran regulados a las necesidades biológicas del organismo. Y entendemos estas necesidades biológicas del organismo como consecuencia, por ejemplo, de la edad. No es la misma la necesidad biológica de un bebito recién nacido que de una mujer embarazada, por ejemplo. Entonces, obviamente, hay que considerar, cuando hablamos de bienestar físico, debemos considerar las diferentes etapas por las cuales se encuentra pasando nuestro paciente. Con relación al bienestar mental, se refiere a que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de manera productiva y puede afrontar las dificultades de la vida, además de que es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Entonces, a eso se refiere el bienestar mental. Mentalmente, este paciente se encuentra tranquilo, se encuentra capaz de explotar al máximo sus propias capacidades. Y finalmente, el bienestar social, que se refiere a una serie de elementos como, por ejemplo, el empleo digno, los recursos económicos suficientes, que el individuo cuente con vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud, incluso que el individuo cuente con un tiempo libre de recreación, que obviamente va a influir sobre su estado mental. Aspectos que son muy importantes y que determinan la calidad de vida de una persona. Entonces, todo esto engloba
la definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Incluso ahora, esta definición es mucho más amplia, ya que no solamente está determinada por un estado de interacción dinámico con la enfermedad, sino que para analizarla se deben valorar tres aspectos. Los que ya habíamos indicado, es decir, la percepción del bienestar físico, mental y social que tiene el individuo, pero además la capacidad para adaptarse al medio, la capacidad que tiene el individuo para adaptarse a los cambios y la capacidad para funcionar de manera adecuada, adaptado a estos cambios. Entonces, en la situación en la que nosotros nos encontramos en este momento a nivel mundial por la pandemia del COVID, se puede verificar de una manera mucho más objetiva esta capacidad que debe tener el individuo para adaptarse al medio. En este momento nosotros estamos confinados, estamos encerrados prácticamente en nuestros domicilios y ustedes ya se han dado cuenta, sobre todo en personas adultas que han comenzado a deteriorar su salud. ¿Por qué? Porque estas personas ya no pueden salir a la calle, realizar ejercicio físico, entonces han comenzado a endurecer sus articulaciones, a endurecer sus músculos, justamente como consecuencia de la falta de actividad física. Incluso nosotros, o ustedes, que son personas muchísimo más jóvenes que yo, entonces se han dado cuenta que el encierro los pone de mal humor, los pone irritables. Entonces, todo esto tiene que estar englobado y tenemos que ser capaces de adaptarnos al medio en el cual estamos viviendo. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud tiene esta definición de salud mucho más amplia. ¿Cómo se define salud para la bioquímica? La salud se puede considerar como una situación en la que miles de reacciones químicas intra- y extracelulares que ocurren en el organismo siguen un ritmo proporcionado con la supervivencia del organismo, bajo la presión de los desafíos tanto internos como externos. El mantenimiento de la salud requiere de un consumo dietético óptimo, ya les había indicado, de vitaminas, de aminoácidos, de ácidos grasos, minerales y agua. Y aquí vamos a pedir, por favor, que la persona que quiera responder pueda activar su micrófono. ¿Por qué no incluyo dentro de la definición de salud? ¿Por qué no incluyo a los hidratos de carbono? Solamente hemos hablado de que es necesario para el mantenimiento de la salud un consumo dietético óptimo de vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos, minerales y agua. ¿Por qué no hemos incluido a los hidratos de carbono? Porque los hidratos de carbono son perjuiciosos, doctora, porque se van a convertir en grasas. Efectivamente, debemos, en una dieta balanceada, debemos consumir poca cantidad de hidratos de carbono. Vamos a ver que cuando hablemos de las proteínas, por ejemplo, vamos a decir que existen aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Quiere decir que necesariamente deben ser ingeridos juntamente con los alimentos. Si no, nuestro organismo va a entrar dentro de un grupo importante de patologías que reciben el nombre de patologías carenciales. Lo mismo va a suceder cuando hablemos de lípidos. Vamos a ver que existen
¿cómo se llaman? Ácidos grasos que también son esenciales, que necesariamente deben ser consumidos, ingeridos. Pero cuando hablemos de hidratos de carbono, no vamos a hablar de un hidrato de carbono que sea esencial. Ustedes se estarán o estarán pensando, se estarán imaginando, por ejemplo, que qué sucedería si nosotros no consumimos glucosa. Efectivamente, la glucosa es el hidrato de carbono energético. Es el primer hidrato de carbono que se va a degradar para que nosotros tengamos la energía suficiente para que nuestro organismo, las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, se produzcan de manera adecuada. Pero también vamos a ver que existen otras moléculas, como por ejemplo los lípidos, que cuando hay deficiencia de hidratos de carbono, cumplen la misma función. Por lo tanto, no es imprescindible, no es necesario un consumo de hidratos de carbono grande. Y si nosotros nos podemos a pensar en nuestra dieta, lamentablemente la dieta que nosotros tenemos, no voy a decir solo en Sucre, en Bolivia e incluso la dieta de todo Sudamérica se basa justamente en el consumo de gran cantidad de hidratos de carbono. Siempre nosotros, a ver, pensaremos, ¿qué hemos comido ayer? Ayer he consumido un pollo al horno. ¿Cuál es el acompañamiento de este pollo al horno? Papa y arroz. La papa, hidrato de carbono. El arroz, hidrato de carbono. Sería muy interesante el cambiar, sobre todo ahora que estamos en una etapa en la que no realizamos el mismo ejercicio físico, sería interesante, por ejemplo, cambiar y en vez de consumir arroz, pues podíamos reemplazarlo con quinoa. Por ejemplo, una quinoa graneada, bien sazonada, puede tener incluso algo de vegetales, ¿sí? Para que tenga un poco más de sabor. ¿Por qué? Porque la quinoa tiene gran cantidad más bien de proteínas. Lo mismo podríamos hacer en vez de consumir tanta papa o podríamos consumir, qué sé yo, un puré, porque la papa la utilizamos a veces en puré. Podríamos consumir un puré de acelga en vez de consumir un puré de papa. Entonces trataremos siempre de modificar nuestra dieta. Sobre todo, vuelvo a repetir, ahora que no realizamos la cantidad de ejercicio físico que estábamos acostumbrados. Íbamos de nuestra casa a la facultad caminando, a pie, muchas veces salíamos tarde, entonces eso ya es un ejercicio físico importante. Dentro de la misma facultad teníamos que subir hasta el tercer piso, eso ya es un ejercicio físico importante que no lo estamos haciendo ahora. Entonces, la salud también depende de lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Cuáles son los factores causantes de enfermedad? Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, como consecuencia de un accidente de tránsito o como consecuencia de que nos hemos rodado las gradas, ¿sí? Entonces vamos a tener enfermedades traumáticas, vamos a tener dentro de las enfermedades infecciosas, tenemos un gran número de enfermedades infecciosas causadas por virus, causadas por bacterias, causadas por parásitos. Obviamente todas ellas van a provocar procesos infecciosos. También podemos tener como otro factor causante de enfermedad la falta de oxígeno. Pero como vamos a ver, no solo la falta de oxígeno produce enfermedad, también el exceso de oxígeno produce enfermedad, produce alteración
en las reacciones químicas metabólicas. El consumo o la inyección excesiva de fármacos o de drogas, pueden ser de uso terapéutico, serían los fármacos, o de drogas de abuso como el alcohol, como la cocaína, como la marihuana, también son factores que van a causar enfermedad. Tenemos aquí las reacciones inmunológicas. Aquí tenemos específicamente las reacciones alérgicas que van a provocar también enfermedad. No podemos dejar las causas genéticas y finalmente tampoco podemos dejar de lado lo que corresponde a las alteraciones mentales. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, esos son los factores causantes de enfermedad. ¿Cómo aporta la bioquímica a esas condiciones de enfermedad? En primer lugar, la bioquímica clínica va a permitir revelar cuál es la causa de esta enfermedad. Tenemos muchos ejemplos para determinar la causa de una enfermedad. Por ejemplo, en la diabetes. En la diabetes nosotros ya sabemos que la diabetes mellitus se subdivide en dos grandes grupos. Diabetes insulino dependiente y diabetes mellitus no insulino dependiente. ¿Cuál es la causa para que un paciente me desarrolle una diabetes insulino dependiente? La destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, diferente a la causa para que se produzca una diabetes mellitus no insulino dependiente. En este segundo caso, la causa para que se produzca diabetes no es la deficiencia de insulina, es la resistencia que tienen las células blanco a los efectos de la insulina. Entonces, la bioquímica está revelando cuál es la causa para que se produzca una enfermedad. La bioquímica clínica también permite idear pruebas de escrutinio, pruebas que sirvan para el diagnóstico de esta enfermedad, de esta patología. Así, por ejemplo, se ha descubierto para el diagnóstico de la diabetes, y no solo para el diagnóstico, sino también aquí en el cuarto punto que tenemos ayuda a la valoración de la respuesta terapéutica. Se ha descubierto, por ejemplo, que la hemoglobina que está dentro del eritrocito, uno diría, ¿y qué tiene que ver la hemoglobina con la diabetes? Pues la hemoglobina que está dentro del eritrocito es capaz de captar este exceso de glucosa que se encuentra en circulación sanguínea. Y existe una prueba tanto para el diagnóstico de diabetes, pero más para verificar si el paciente cumple con las normas terapéuticas, entonces, y se solicita hemoglobina glicosilada. Entonces, justamente la bioquímica, al estudiar a la hemoglobina, ha verificado que esta hemoglobina es capaz de unirse de manera, además, irreversible a la glucosa y que la cantidad de hemoglobina que se une a la glucosa es directamente proporcional a la concentración de glucosa en circulación sanguínea. Entonces, la bioquímica está proporcionando pruebas diagnósticas, pero además pruebas que van a permitir valorar la respuesta terapéutica. Este paciente diabético cumple con su medicación y cumple con la dieta que se le ha dado para que pueda regular sus valores de glucosa o no. Entonces es importante la bioquímica. Y por último, pero no por eso menos importante, la bioquímica sugiere
tratamientos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la mayor parte de los fármacos son sustancias químicas, obviamente. Y al ser sustancias químicas, entonces van a producir una serie de reacciones químicas que van a mejorar en algunos casos o en otros casos también podrían disminuir la capacidad metabólica dentro de nuestro organismo. Por eso es que ustedes saben que en el nuevo plan curricular, diseño curricular de la Facultad de Medicina, para poder acceder en tercero a la asignatura de farmacología, es prerequisito el vencer bioquímica. ¿Por qué? Porque justamente la bioquímica va a explicar cómo funcionan estos fármacos, cómo van a poder cumplir su función dentro del organismo de cierto tipo de pacientes. Entonces, la bioquímica también sugiere tratamientos. ¿Cómo se define bioquímica? Existen diferentes conceptos a través de los cuales se puede definir bioquímica. Así, por ejemplo, el más sencillo de los conceptos lo proporciona el Diccionario de la Lengua Española. Entonces, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define bioquímica como la parte de la química que estudia la composición y las transformaciones químicas que se producen en los seres vivos. Muy sencillo, pero además muy ilustrativo de lo que es bioquímica. Para Herrera, ya incluye algunos factores, algunos elementos adicionales. Herrera indica que bioquímica es la ciencia que estudia los constituyentes químicos de los seres vivos, habla ya de las funciones que van a cumplir y las transformaciones, pero también habla de los procesos que controlan estas funciones y estas transformaciones en los constituyentes químicos. Y finalmente, Macarulla Goñi va un poco más allá, porque dice que la bioquímica es una ciencia que explica la vida, utilizando el lenguaje de la química. Estudia los procesos biológicos, que también ya los había tomado en cuenta Herrera, pero indica que estos procesos biológicos se producen a nivel molecular. Y la naturaleza y comportamiento de la materia viva, y utiliza además a través de qué técnicas explica la vida, a través de técnicas físicas, químicas y biológicas. No se preocupen, definiciones, obviamente ustedes tienen que saberlas, pero no les voy a pedir en el examen. ¿Cuál es el objetivo de estudiar bioquímica en la Facultad de Medicina? El objetivo que tiene la bioquímica clínica es el estudiar la estructura, organización y función de los seres vivos desde el punto de vista molecular. Si nosotros explicamos un poquito más con relación a este enunciado, podemos decir que el organismo humano es un sistema metabólico integrado y sometido a un alto grado de control, pero también es un sistema que tiene la capacidad de comunicarse con su entorno. A pesar de que estas características parecen contradictorias, porque estamos hablando de que es un sistema cerrado, integrado, interno, y también estamos hablando de que es un sistema abierto que se comunica con el exterior, el organismo consigue mantener su homeostasis durante décadas.
durante toda la vida del organismo, del individuo. El organismo va a realizar reacciones químicas, en el organismo se van a producir reacciones metabólicas. El ser humano es capaz de responder, por ejemplo, a través de la ingesta de alimentos y agua, repone el combustible, es capaz de captar el oxígeno del aire a través del proceso de la respiración, principalmente en la inspiración vamos a captar el oxígeno del aire y en la expiración vamos a liberar el dióxido de carbono. Este aire, este oxígeno que ha sido introducido a nuestro organismo va a ser transportado por la hemoglobina a todas las células. Y estas células van a utilizar el oxígeno en el metabolismo oxidativo. ¿Y cuál va a ser el producto de este metabolismo oxidativo? La liberación de energía. La liberación de energía para que las células puedan cumplir con su función. Por ejemplo, el mantenimiento de la temperatura, la formación, la síntesis de proteínas. Entonces, todos estos trabajos van a poder producirse justamente gracias a que el metabolismo va a liberar energía. La bioquímica clínica se divide básicamente en tres grandes componentes. Tenemos a la bioquímica estructural, que estudia la composición, conformación, configuración y estructura de las moléculas de la materia viva, relacionándolas con su función bioquímica. En segundo lugar, tenemos a la bioquímica metabólica, que va a estudiar las transformaciones y las reacciones químicas que sufren estas moléculas. Y finalmente, la bioquímica molecular, que estudia la química de los procesos y las moléculas implicadas en la transmisión y almacenamiento de la información biológica. Actualmente a la bioquímica molecular se la conoce con el nombre de biología molecular. Entonces, por eso es que también el nombre de la asignatura ya no es solamente bioquímica clínica, sino es bioquímica clínica y molecular. Entonces, no solamente vamos a hablar de la estructura, del metabolismo, sino también vamos a estudiar en el último tema justamente los procesos que implican la transmisión y el almacenamiento de la información genética. Existe una estrecha relación entre la bioquímica y la medicina. Los médicos, en general el personal de salud, tiene dos preocupaciones que son muy importantes. ¿Cuáles son estas preocupaciones? En primer lugar, tenemos el entendimiento y el mantenimiento de la salud y el tratamiento eficaz y efectivo de las enfermedades. Entonces, tenemos dos preocupaciones. Por un lado, entender por qué un paciente está en estado de salud. Y la otra preocupación es el tratamiento eficaz y efectivo de las enfermedades. La bioquímica afecta directamente ambas preocupaciones, por lo que la relación que existe entre la bioquímica y la medicina se la puede describir como una carretera ancha de doble vía. ¿Qué quiere decir? Que la medicina proporciona cierta información, herramientas importantes para la bioquímica, pero a su vez la bioquímica también retroalimenta, proporciona instrumentos a la medicina.
Los estudios bioquímicos, por ejemplo, han iluminado aspectos relacionados con la salud y la enfermedad. Un ejemplo concreto es el estudio de las proteínas. Entonces, vamos a poner simplemente como un ejemplo el estudio de las proteínas. La bioquímica, obviamente, ha estudiado a estas proteínas. Ha estudiado la estructura y la función que tienen estas proteínas. Y dentro de las proteínas, ha estudiado a una proteína muy importante, que recibe el nombre de hemoglobina. ¿Y qué es lo que obviamente, la bioquímica ha estudiado a esta proteína y le ha dado el instrumento a la medicina? ¿Por qué? Porque este estudio de la hemoglobina proporcionado por la bioquímica ha descubierto que la hemoglobina es muy importante para el transporte de oxígeno de los alvéolos pulmonares hacia las células. Pero, a su vez, la medicina ha descubierto a un tipo de pacientes que tienen una alteración en la hemoglobina. Y estos pacientes son pacientes que obviamente enfermos, y que tienen una enfermedad que se llama anemia de las células falciformes. Entonces, esta retroalimentación que ha proporcionado la medicina, indicándole a la bioquímica que existe una patología relacionada con la hemoglobina y que produce en el paciente una anemia, entonces ha hecho la retroalimentación para verificar cuál es la estructura que tienen estas proteínas. Entonces, ha contribuido considerablemente en la comprensión de la estructura, de la conformación espacial de la molécula de hemoglobina. ¿Y qué es lo que han descubierto? Que en esta anemia de las células falciformes existe una diferencia puntual. Ha sido reemplazado un aminoácido por otro. Un aminoácido polar ha sido reemplazado por un aminoácido no polar y hace que disminuya la solubilidad de la hemoglobina en agua. Esto vamos a ver cuando hablemos justamente del tema de hemoglobina. Entonces, simplemente es un ejemplo de cómo afectan los estudios bioquímicos sobre la medicina, pero también cómo afecta el descubrimiento de ciertos síntomas en los estudios bioquímicos. Las enfermedades tienen una base bioquímica. Habíamos indicado que la vida depende de las reacciones químicas que se realizan en el organismo. Y si éstas cesan, entonces ocurre la muerte. Pero antes de que las reacciones químicas dejen de suceder, es decir, cesen, estas reacciones químicas pueden disminuir su velocidad y el paciente va a entrar en un estado patológico. El paciente va a tener una enfermedad. En ciertas situaciones, las reacciones químicas se van a producir, por ejemplo, por una deficiente ingesta de ciertos nutrientes, de ciertos alimentos a través de la dieta. Por ejemplo, las vitaminas no pueden ser sintetizadas en el organismo. Si nosotros no consumimos vitaminas a través de la dieta, entonces vamos a ver que muchas reacciones químicas no se van a poder desarrollar de manera eficiente, de manera adecuada para mantener el estado de salud del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ciertas vitaminas, sobre todo las vitaminas del complejo B, van a servir como coenzimas. Y estas coenzimas
influyen directamente en la velocidad de las reacciones químicas. Aparte de los organismos infecciosos o los contaminantes ambientales, muchas enfermedades son manifestaciones de anomalías a nivel de los genes. Es decir, que muchas enfermedades son genéticamente determinadas. Todas las biomoléculas pueden estar afectadas, ya sea en su estructura, en su función o incluso en su cantidad. Sabemos que las proteínas que intervienen en las reacciones químicas o en los procesos biológicos pueden afectar adversamente una o varias funciones importantes dentro de nuestro organismo. Las reacciones pueden desarrollarse de manera rápida o lenta y dependiendo de ello, obviamente vamos a entrar en un estado de enfermedad. Si las reacciones químicas se desarrollan muy lentamente, entonces vamos a ver, por ejemplo, si es que nuestro paciente tiene una deficiencia a nivel de las hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que producen las hormonas tiroideas? Prácticamente son las que regulan el metabolismo. Entonces, si mi paciente tiene deficiencia de hormonas tiroideas, el metabolismo va a ser mucho más lento. Por eso es que las personas que sufren de hipotiroidismo tienen tendencia a aumentar de peso. En cambio, por el contrario, las personas que tienen hipertiroidismo tienen un metabolismo muy rápido y por lo tanto rápidamente se deshacen del exceso de energía introducido gracias a los alimentos. Y estos pacientes hipertiroideos más bien son pacientes que difícilmente aumentan de peso. Hay enfermedades ocasionadas por deficiencia o exceso de ciertas sustancias. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el caso concreto de la glucosa. Si nosotros tenemos una deficiencia de glucosa, pues vamos a tener cierta sintomatología característica de la hipoglicemia, como el cansancio, como la sudoración fría, la pérdida incluso del conocimiento. Un paciente que tiene deficiencia de glucosa en circulación sanguínea se desmaya. Pero, ¿qué sucede si es que más bien tenemos exceso de glucosa? Vamos a desarrollar una patología que recibe el nombre de diabetes. Y sabemos que la diabetes puede ser asintomática por mucho tiempo, pero que va a ir lesionando ciertos órganos. Por ejemplo, el riñón. ¿Qué es lo que sucede? Que este exceso de glucosa va a provocar una incapacidad del riñón. Esto vamos a estudiar a detalle cuando veamos precisamente metabolismo de la glucosa. Va a desarrollar una insuficiencia renal. Es decir, que va a dañar el glomérulo renal y va a evitar, va a impedir que las sustancias que deberían mantenerse dentro del organismo sean liberadas, como por ejemplo las proteínas. Las proteínas no deberían nunca ser filtradas, pero en este tipo de pacientes las proteínas se filtran y se eliminan juntamente con la orina. Los organelos celulares se relacionan con la génesis de las enfermedades. Vamos a ver, por ejemplo, si dentro de una célula se mueren las mitocondrias, como sucede, por ejemplo, como consecuencia del abuso del alcohol. El alcohol es un tóxico mitocondrial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir justamente a matar la mitocondria del hígado, de la célula hepática.
y como consecuencia de ello se va a perder el funcionamiento hepático. El funcionamiento hepático va a comenzar a disminuir y el paciente alcohólico va a desarrollar cirrosis hepática. Diferentes mecanismos bioquímicos pueden producir datos patológicos, clínicos y de laboratorio similares. Esto lo van a ver en la parte práctica. Vamos a ver, por ejemplo, que la disminución de las proteínas puede ser como consecuencia de una desnutrición. Es decir, no consumimos a través de la dieta cantidad suficiente de proteínas, lo que va a provocar una disminución de la concentración de proteínas en circulación sanguínea. Pero si nosotros consumimos las proteínas, pero no somos capaces de absorber estas proteínas, porque nuestro intestino está plagado, por ejemplo, de Giardia lamblia, que es un parásito que produce síndrome de mala absorción, pues también vamos a tener como dato importante una disminución sanguínea en la concentración de proteínas. Y lo mismo va a suceder si es que tenemos un problema en el hígado. Pacientes que tienen hepatitis viral, pacientes que tienen cirrosis hepática, tienen disminuidos los niveles de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas se sintetizan a través de los aminoácidos provenientes de la dieta en el hígado. Y si el hígado está enfermo, pues obviamente los niveles de proteínas van a estar bajos. Entonces tenemos aquí 3 situaciones totalmente diferentes que nos están produciendo datos clínicos y de laboratorio similares, semejantes, pero la causa de la disminución en los niveles de proteína es totalmente diferente. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a concluir nuestro tema indicando cuál ha sido el impacto del proyecto del genoma humano en la bioquímica, en la medicina y de manera general en la biología. Ustedes saben que se ha comenzado a estudiar el genoma humano a partir del 1990, pero se ha producido un rápido e inesperado progreso en la secuenciación del genoma humano. Tanto es así que en el año 2000 ya se logra secuenciar más del 90% del genoma humano. En el año 2003 prácticamente ya se tiene la secuencia completa, con excepción de pequeños intervalos. Esto es realmente muy importante. Se ha podido observar que, que prácticamente 50 años después del descubrimiento de la naturaleza de doble hélice de la cadena de ADN, ya se descubre la secuencia casi completa. Tenemos actualmente secuenciado el 99% del genoma humano. Entonces, este descubrimiento ha permitido importantes avances tanto en la bioquímica como en la medicina. Y las aplicaciones del descubrimiento del genoma humano tienen implicaciones bioquímicas ilimitadas. ¿Debido a qué? A que los organismos pueden ser genéticamente manipulados y como consecuencia de esto se puede lograr una mejor comprensión y elaboración de vacunas. ¿Por qué? Porque justamente el microorganismo, llámese virus, bacteria, hongo o parásito, puede ser genéticamente manipulado. Genéticamente podemos disminuir su virulencia
sin afectar la capacidad que tiene, una vez introducido al organismo, de estimular al sistema inmunológico para la producción de anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM. También potencialmente brindan pistas sobre la curación, el tratamiento que se puede hacer a ciertas enfermedades, gracias a la capacidad que se tiene de aislar y secuenciar los genes de manera tal que se pueda investigar acerca de la estructura, de la función y, lógicamente, al estudiar tanto la estructura como la función de estos genes, entonces podemos revelar genes desconocidos o sus productos. Y se ha logrado, obviamente, el descubrimiento de la curación de muchas enfermedades que no tenían cura. Y finalmente, tenemos que, gracias justamente a este proyecto del genoma humano, se han descubierto una serie de ciencias que reciben el nombre de ciencias ómicas, que estudian principalmente la estructura y la función de las moléculas implicadas. Por ejemplo, tenemos dos ciencias directamente relacionadas, que son la transcriptómica y la proteómica, que estudian los productos de los genes, es decir, las moléculas de ácido ribonucleico y las proteínas que están implicadas en la estructura de los ácidos nucleicos. También tenemos otra ciencia que es la lipidómica, que estudia de manera específica las moléculas de lípidos, la metabolómica, que estudia el metabolismo, pero a nivel molecular. ¿Qué sucede con las reacciones químicas metabólicas? La nutriogenómica estudia la nutrición, pero a nivel también molecular. Entonces, estas ciencias ómicas estudian la estructura y las funciones de las moléculas. Bueno, para concluir, ¿cuáles son los objetivos de la bioquímica clínica? Comprender los procesos químicos relacionados con las células vivas, describir e interpretar las transformaciones químicas y energéticas experimentadas por las sustancias en el interior de la célula y conocer el uso de los resultados de la bioquímica clínica en el diagnóstico y manejo de las enfermedades. Bueno, ahora sí, hemos concluido el tema número 1. Solamente les he dado la parte más importante, más sustancial. Tienen ustedes el tema completo en eCampus. ¿Hay alguna duda